Hola, soy Tofalo Samantha, estudiante de la carrera de Profesorado de Matemática del Instituto San Fernando Rey, y este video corresponde al cuarto parcial de la unidad curricular sujeta a la educación a cargo de la profesora Rosana Ojeda. Para este cuarto parcial tuvimos que elegir un tema a investigar. En mi caso elegí las drogas. Algo a lo que nos hemos enfrentado en mayor o menor medida a lo largo de nuestra vida son las drogas. Desde época remota, el ser humano ha buscado en la naturaleza sustancias que calmaran su dolor y aliviaran su tristeza, que aplacaran su fatiga y combatieran su insomnio. Parece que siempre ha existido una necesidad de a veces alterar el nivel de la conciencia, cambiar sus percepciones y la imagen del mundo, alcanzando una plenitud con que siempre se ha soñado. Cada vez mayor el número de niños y jóvenes que sufren las consecuencias de unos padres o profesores mal informados sobre este tema, y en muchos casos dependientes también de diferentes drogas. En este apartado se dará a conocer qué es la droga y cuáles son los tipos a los cuales podemos llegar a enfrentarnos, cómo los adolescentes acceden a ella y las consecuencias de dicho consumo tanto físicamente como emocionalmente. ¿Cómo afecta esto a su rendimiento académico y cuáles son algunos métodos de prevención? Por último, se analizarán las respuestas de entrevistas a distintos sujetos, las cuales serán comparadas con la teoría trabajada en la unidad curricular. Para comenzar, definimos qué es la droga. Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o más de las funciones de este. Así, por ejemplo, nos tomamos una pastilla cuando nos duele la cabeza, pero ¿qué es depender de una droga? Es el estado psíquico y a veces también físico que resulta de una interacción entre un organismo vivo y una droga. Se caracteriza por cambios en la conducta y por otra respuesta en la que siempre está incluida la compulsión a tomar la droga de manera continua o periódica, para experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar las molestias producidas por su carencia, es decir, por la abstinencia que resulta de no tomar esa droga. Las personas que consumen este tipo de sustancias parecen hacerlo por diversas razones. Las causas más comunes son satisfacer la curiosidad sobre los efectos de determinados productos, la presión de los pares, tener experiencias nuevas, expresar independencia y a veces hostilidad, personalidad mal integrada, descontento de su calidad de vida, ausencia de proyecto de vida, carencia de autoestima, falta de información acerca de los peligros del uso indebido de drogas, ambientes desfavorables, escapar del dolor, la tensión o la frustración. Existen diversas formas del consumo de drogas, entre ellos la experimental, que son situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias sin que esto suponga una continuidad en el consumo. Esta forma de consumo está motivada por la curiosidad y a veces por las presiones del grupo. El consumidor ocasional es capaz de llevar a cabo las mismas actividades con o sin consumo, aunque conozca sus efectos y los valores como positivos. Este tipo de consumo suelen realizarse en grupo y en determinadas ocasiones. El consumidor habitual suele consumir tanto en grupo como de manera individual. Sus efectos son perfectamente conocidos y buscados. El consumidor dependiente es el conjunto de comportamientos y de reacciones que comprenden el impulso y la necesidad imperiosa de tomar la sustancia de forma continua o regular, ya sea porque quiere sentir los efectos de determinada droga o para evitar el malestar que produce la abstinencia. Existen así diferentes tipos de drogas. Entre ellos se encuentran los analgésicos derivados del opio o producidos sintéticamente. Se incluyen en este grupo la morfina, la heroína y la metadona.
También está el cannabis, que es la droga ilegal de uso más frecuente. Genera una sensación alternante de euforia y relajación, por lo que es llamada la droga de la pereza. Uno de los efectos de la marihuana puede ser la pérdida de la memoria, el sentido del tiempo, decrece también la coordinación, el tiempo de reacción, el aprendizaje y la atención. Los alucinógenos son drogas que afectan a la percepción, el pensamiento, la sensación, la conciencia de sí misma y emociones. Dentro de los estimulantes se encuentran la cocaína y anfetaminas. Los depresores tienen la propiedad de producir depresión sobre el sistema nervioso central, inducen al sueño y a relajar el sistema nervioso. Entre ellos podemos encontrar los tranquilizantes. Los inhalantes son elementos de uso doméstico, por ejemplo los aerosoles, disolventes de pintura, los pegamentos, etc. Son altamente intoxicantes y son usados por niños y adolescentes. La cafeína es una de las sustancias estimulantes socialmente admitidas. Las más conocidas son la cafeína, la teofilina y la teobromina. Se encuentran en diferentes plantas como el café, el té y el cacao. El alcohol es otra de las drogas más aceptadas en nuestra sociedad. Y por último encontramos el tabaco. Entre los productos tóxicos que contiene el humo del tabaco se encuentra la nicotina, el alquitrán y el monóxido de carbono. Y por último, encontramos 3 tipos de prevención. La primera es la prevención primaria, que se dirige a los no consumidores y a usuarios ocasionales o sociales de la droga. El objetivo es evitar la aparición del proceso o problema. Se dirige por lo general a padres, personal docente, responsable de movimientos juveniles, a los jóvenes, etc. Es decir, a personas antes del abuso, y se puede tratar a través de la educación, la información, etc. El otro es la prevención secundaria, que tiene como objetivo descubrir y acabar con su trastorno, proceso o problema lo antes posible. Va dirigido a aquellos que están recién empezando a consumir, y se puede tratar a través de la intervención en el momento de crisis, el diagnóstico precoz, recursos de urgencia y orientación en la crisis. Y por último, la prevención terciaria pretende detener o retardar la evolución de un trastorno, proceso o problema y de sus consecuencias. En esta prevención se puede tratar a través de terapias y rehabilitación. Va dirigido a aquellas personas que ya han consumido. La escuela y la droga. Diversos autores indican que el fracaso escolar aumenta el riesgo de consumo de drogas respecto a si tienen un buen rendimiento escolar o no, actuando este último como factor de protección. Esta afirmación está respaldada por estudios en los que se ha hallado que el fracaso escolar temprano y el bajo rendimiento escolar puede servir como puerta de entrada tanto para el inicio del uso de sustancias como el comportamiento problemático o delictivo. En definitiva, el éxito escolar actuaría como factor de protección, mientras que el fracaso escolar lo hace como factor de riesgo y predictor del abuso de drogas en la adolescencia. Un alumno que padece una adicción difícilmente permanezca inserto en la escuela. Hay razones tanto de tipo físico como psíquico que suelen generar dificultades para que estos alumnos continúen su escolaridad. Estos estudiantes, por ejemplo, pueden presentar inconvenientes para cumplir un horario o dificultades para prestar atención en clase. En estos momentos es muy importante brindarles apoyo, y es entonces cuando los docentes tienen la posibilidad de intervenir ofreciéndoles algunas alternativas. Ser flexibles pero firmes. Establecer un ambiente armónico a través de un vínculo amistoso, honesto y sincero con el alumno. Saber escuchar. Conversar con los alumnos sobre sus intereses y problemas. Anticiparse al problema. Prevenir el uso de drogas es establecer estrategia en la cotidianidad.
informar y formar opiniones contrarias al uso indebido de drogas y alcohol, crear normas de convivencia que sean claras de maneras que ayuden al niño a salir de las circunstancias que hicieron propicio el consumo, es decir, controlar los sanitarios, las horas libres y tener mucha comunicación con los padres. No negar los problemas, actuar natural, sin dramatismo, imponiendo la calma y el afecto en el caso de comprobar que un alumno esté consumiendo algún tipo de droga. Acordar criterios institucionales entre los profesores, directivos y cooperadores que ayuden a los niños o jóvenes y a su familia a enfrentar esta problemática a partir de una política preventiva acorde a cada realidad. Y por último, hacerle saber a ese niño o joven que puede contar con algún adulto. Existe un campo muy concreto sobre el que debe intervenir el educador, la prevención primaria, que como dijimos era la comunicación, la información de estos temas para la comunidad. La intervención no es otra cosa que la puesta en marcha de los medios apropiados para impedir la aparición de drogodependencia en los individuos y en la sociedad en general. Se puede señalar en líneas generales los objetivos que la educación tiene como instrumento preventivo dirigido a toda la comunidad. Entre ellos, distribuir una información de base sobre el tema para niños, padres, educadores y comunidad en general. Promover una mejor comprensión de los problemas causados por las drogas. Proponer a los jóvenes soluciones y alternativas capaces de responder sus necesidades y aspiraciones. Disminuir los mitos que se generan entre los jóvenes sobre las drogas y desdramatizar el pánico de los padres y educadores. Establecer mecanismos de formación de educadores y personas que puedan influir en las diferentes comunidades y regiones. Tener en cuenta la realidad en la que vive el individuo. Y por último, sustentar y coordinar la acción comunitaria para la humanización de todo medio. Estas fueron las respuestas que obtuve en las entrevistas realizadas a diferentes sujetos. Entre ellos se encuentra Abril Galarza, de 13 años. Ella opina que hablar sobre las drogas sería bueno a través de videos, ya sea por celular o por la tele, o colgando carteles informativos en las paredes. Es por ello que señalo a Buckingham, citado por Terigi en Sujeto de la Educación, que habla sobre la importancia de los medios electrónicos. Como Abril dijo que sería una buena forma a través de los videos que se pueden visualizar en celulares, en la tele, estos medios electrónicos, como dice Buckingham, que aparecen en la vida de las personas desde muy jóvenes. Otra entrevistada fue Amalia, de 56 años, que ella opina que este tema de las drogas y del embarazo no sea tabú, que haya más difusión. Y es por eso que vuelvo a citar a Buckingham, ¿no?, con esto de la importancia de los medios electrónicos. Y por último, Ignacio, joven de 21 años, considera que ayudar a estas personas con adicciones, además de invitándolo a salir, hablándole, considera que los maestros también pueden ayudar interviniendo, es decir, advirtiendo a los padres o denunciando. Es por ello que resalto la palabra de Selmanovich, citado por Terigi en Sujeto de la Educación, donde ella dice que ante las situaciones difíciles que pueden generarse en la escuela, estos adultos que trabajan en estas instituciones generen forma de intervención colectiva, es decir, que trabajen en conjunto para buscar las soluciones ante los problemas que se le pueden presentar. Y como conclusión de todo lo expuesto anteriormente, se desprende la importancia de la unión familiar y de educadores en todo momento
para proveer información, contención y apoyo para las personas drogodependientes o próximas a serlo, generando programas educativos que proporcionen no solo conocimiento, sino también valores, creencias y actitudes que se opongan al abuso de las drogas. Por último, esta es la bibliografía consultada para la realización del trabajo.